Mi esposo le dio mi lugar a su amiga de infancia en un viaje familiar, pero lo que encontré en mi cama fue la última gota. Toda la familia estaba planeando un viaje de vacaciones juntos, pero cuando la amiga de infancia de mi marido, Maribel, se enteró, suplicó para unirse a nosotros, sin pensarlo dos veces. Enrique canceló mi pasaje de avión y se lo dio a ella, organizando que yo viajara en un asiento duro en un tren durante 36 horas. Miré a mis suegros y, para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo con la decisión de mi marido, así que seguí el plan. Tomé mi boleto de tren y viajé hacia el oeste. Estuve lejos por 3 meses, y toda la familia entró en pánico. Era raro que Enrique lograra una licencia prolongada en el trabajo, así que la familia decidió hacer un viaje largo juntos. Yo había empezado a planear todo 6 meses antes, eligiendo los destinos, creando el itinerario y haciendo las reservas. Como todos en la familia eran muy pasivos, terminé siendo la responsable de los vuelos, hoteles, comidas y todas las actividades. No me molestaba hacer el trabajo. Valdría la pena mientras todos estuvieran felices. Los vuelos eran difíciles de reservar, así que compré los boletos para toda la familia. Al principio, cuando mi cuñada mencionó que nunca había volado en primera clase, incluso pagué de mi bolsillo para hacer el upgrade para todos. Poco antes del viaje, Enrique me dijo de repente que Maribel había sabido del viaje y quería unirse. Nuestro vuelo está lleno, así que tendrás que tomar el tren. Ya compré tu boleto. Me envió el billete electrónico por WhatsApp. ¿Qué significa esto? Pregunté. Esto se suponía que era un viaje familiar, y ahora traes a Maribel. Si Maribel quiere venir, tengo que traerla, respondió Enrique. Me enfurecí. Cuando mi hermana pidió venir, dejaste muy claro que este era un viaje familiar y que no querías a nadie más. Solo nosotros para disfrutar juntos. Ahora que Maribel quiere venir, aceptas de inmediato. Maribel y tu hermana son diferentes, dijo. Somos más cercanos que familia. Prácticamente somos familia. Solté una risa sarcástica. Compré los pasajes de avión hace tiempo. ¿Por qué tengo que tomar el tren? Ya no había más lugares en el vuelo, así que tuve que reembolsar tu pasaje y comprar uno para Maribel. La única opción que quedó para ti fue el tren. Enrique se encogió de hombros, sin importarle mi opinión. Miré el boleto electrónico que me envió. Era para un asiento duro de 36 horas. ¿Así que le compraste un pasaje de primera clase a Maribel mientras yo paso 36 horas sentada en un tren? Pregunté, incrédula. Él sonrió. ¿No eras tú quien decía que le gustaba ver el paisaje desde el tren? Aquí tienes tu oportunidad de verlo todo. La vida cómoda que ahora disfrutaban era gracias a mí. Si tanto amaban a Maribel, entonces podrían tenerla como nuera en mi lugar. Camila, apúrate y prepara la cena. Ya es tarde y todos tenemos hambre, insistió mi suegra. No respondí y me volví hacia Maribel con una sonrisa. Maribel, tú y Enrique crecieron juntos, así que me imagino que comías aquí muchas veces. Claro, en esa época, Enrique y yo prácticamente hacíamos todas las comidas juntos, respondió Maribel emocionada. Entonces, después de tantos años fuera, debes estar muriendo de ganas por probar la comida de mamá, ¿verdad? Miré a mi suegra y continué. Mamá, ¿no deberías empezar a preparar la cena para Maribel? Después de hablar, me senté en el sofá y encendí la televisión. Poco después, Enrique se acercó, molesto. ¿Cómo puedes hacer que mamá cocine? Sabes que su salud no está muy bien. Levántate y prepara la cena. Fingiendo sorpresa respondí. Mamá, ¿estás enferma? ¿De verdad? ¿Por qué no me lo contaste? Mi suegra respondió irritada. ¿Quién dijo que estoy enferma? Estoy perfectamente bien. Deja de intentar menospreciarme. Entonces, ¿por qué no quieres cocinar para Maribel? ¿No tienes ganas? Repliqué, divertida. Instantáneamente, su expresión se amargó. ¿Quién dijo que no voy a cocinar? Se dirigió a la cocina y pasó las siguientes 2 horas preparando la cena. Cuando estuvo lista, mi cuñada Natalia llevó a Maribel a mi lugar en la mesa. Camila, Maribel es nuestra invitada. No te importa cederle tu lugar, ¿verdad? Mi suegra añadió, entregándome un tazón. Si sentarte en la esquina te resulta incómodo, ¿por qué no llevas tu plato a la cocina y comes ahí? Y ya que estarás ahí, podrías limpiar un poco también. Ahora ni siquiera podía sentarme en la mesa. No es necesario. Disfruten ustedes, respondí secamente. Una amiga me invitó a salir, así que cenaré con ella. Rechacé directamente. Enrique parecía molesto. Mañana salimos de viaje. ¿Y aún así vas a salir? ¿Ya hiciste las maletas? ¿No tienes manos? ¿Por qué no las haces tú mismo? Repliqué, sorprendida de mi propia respuesta. Él se quedó en silencio, y yo salí. Fui a un restaurante elegante y me permití pedir una cena cara. Filete, vino y langosta. Con mi propio dinero, podía comer donde quisiera. Me quedé fuera hasta pasada la medianoche, disfrutando de mi tiempo.
Cuando regresé, la casa estaba a oscuras, a pesar de lo tarde que era. Nadie me había llamado ni enviado un mensaje para saber cómo estaba. Por lo visto, todos se habían ido a dormir sin preocuparse. Tanteando en la oscuridad, entré al cuarto y me senté en la cama, solo para ser sorprendida por un grito agudo. ¡Ah! Rápidamente encendí la luz y vi a Maribel acostada en mi lugar. La escena hizo que mi sangre hirviera. Sin pensarlo, le di una bofetada. Maribel comenzó a llorar, y Enrique se sentó, protegiéndola. ¿Por qué golpeaste a Maribel? Solo estábamos conversando y sin querer nos quedamos dormidos. ¿Ah, sí? ¿Entonces simplemente terminaron abrazados en la cama por casualidad? Respondí furiosa. Te estábamos esperando. Saliste hasta tarde, así que Maribel se quedó para hacerme compañía. Conversamos un rato y nos quedamos dormidos. Es perfectamente normal. Enrique gritó. Entonces, ¿por qué no me llamaron ni me enviaron un mensaje? Estaban demasiado ocupados conversando, ¿verdad? Y no podían esperar en la sala. ¿Tenía que ser en el cuarto? Repliqué. Enrique hizo una mueca. Estás siendo irracional, Camila. Ya estaba harta de discutir. Me dirigí a Maribel. Ya volví. Así que, ¿por qué no te vas? ¿O acaso esperas que los tres compartamos la cama? Ignorando mis comentarios, Maribel se sujetó el rostro y gimió. Enrique, me duele mucho. Lleno de preocupación, Enrique respondió. Voy a buscarte un remedio. Cuando salieron del cuarto, cerré la puerta de inmediato y la atranqué. Cambié todas las sábanas y cobijas. Me puse los auriculares y me fui directamente a dormir. A la mañana siguiente, Enrique se acercó a mí, furioso. ¿Qué fue eso? Anoche estuve tocando la puerta por mucho tiempo y no abriste. Mamá y papá se despertaron por eso. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Con una sonrisa sarcástica, respondí fríamente. Sí, lo hice a propósito. Pensé en darte la oportunidad de dormir con Maribel. Deberías agradecerme. Al escuchar eso, Enrique se exasperó. ¿Estás loca, Camila? ¿Por qué dormiría con Maribel? Volver a casa después de esa tortuosa vacación en tren no fue más que el inicio de un infierno disfrazado de vida familiar. Enrique no mostró ningún remordimiento por haberme relegado a un asiento duro durante 36 horas, mientras él y Maribel disfrutaban de la comodidad de primera clase. Y peor aún, al llegar, Maribel ya había asumido un rol casi oficial en la familia, como si fuese parte indispensable de nuestras vidas. Al principio intenté mantener la calma. Pensé que, quizás, con algo de tiempo, Enrique y los demás se darían cuenta de lo inapropiado que era. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue aún más humillante. Una noche, mientras cenábamos, mi suegra soltó con una sonrisa cínica. Camila, ¿no te parece que Maribel tiene un toque especial con Enrique? No todas las mujeres pueden entenderlo tan bien como ella. Las risas fueron el eco de mi miseria, pero decidí callar. No valía la pena discutir en ese momento. Sin embargo, fue después de esa cena que algo cambió. Mientras lavaba los platos, escuché a Enrique hablando por teléfono en el salón. Sí, mamá, ya está todo arreglado. Maribel está encantada con la idea. El lunes firmaremos los papeles de la Casa de Galicia. La Casa de Galicia, mi herencia, el único recuerdo tangible que me quedaba de mis padres. Corrí hacia la sala. ¿Qué estás diciendo?, exigí con las manos aún mojadas por los platos. Enrique apenas me miró. Es por el bien de todos, Camila. Maribel necesita un lugar donde establecerse. Y, bueno, tú casi no usas esa casa. ¡Esa casa no está a la venta! Mi voz temblaba, pero no era de miedo. Era pura rabia. Maribel, que estaba sentada junto a él, sonrió con desdén. Camila, no te alteres. Enrique solo quiere lo mejor para la familia. Mi paciencia finalmente se agotó. ¿Familia? Tú no eres familia. Eres una intrusa que no tiene nada que hacer aquí. Mi suegra, que había estado escuchando desde la cocina, entró apresuradamente. Basta, Camila. Si vas a comportarte de esta manera, quizá deberías considerar pasar más tiempo sola. Parece que estás muy estresada. Esa noche tomé una decisión. Recogí algunas de mis cosas y salí de esa casa. No dije a dónde iba. Tampoco me despedí. Solo sabía que no podía seguir permitiendo que pisotearan mi dignidad. Encontré refugio temporal en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Desde allí, comencé a investigar. Sabía que había algo más detrás de toda esta situación, algo que no cuadraba. Fue entonces cuando encontré el diario de mi madre, que había estado guardado entre las pocas pertenencias que logré sacar de casa antes de irme. Las páginas amarillentas hablaban de una sociedad que mi madre había formado años atrás con la familia de Enrique. Había menciones de documentos legales, de acuerdos rotos y de un incendio devastador que había cambiado sus vidas para siempre. Una línea en particular me dejó helada. Nunca confíes en los de La Vega. Su ambición no conoce límites, y su lealtad es solo hacia ellos mismos.
Sabía que mi madre había muerto en un incendio en nuestra casa familiar en Galicia. Siempre había creído que fue un accidente, pero esas palabras insinuaban algo mucho más oscuro. Llené mi mente con preguntas sin respuesta. ¿Qué tenía que ver la familia de Enrique con la muerte de mis padres? ¿Y por qué Maribel estaba tan cómoda en el centro de todo? 2 días después recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era grave, casi susurrante. Deberías dejar esto, Camila. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Colgué el teléfono, pero no pude ignorar el frío que recorrió mi espalda. Sabía que alguien estaba vigilándome. Esa noche, mientras revisaba el diario, encontré una foto antigua que se había deslizado entre las páginas. Era una imagen de mi madre, Enrique, y Maribel, cuando era niña. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo Maribel en una foto con mi madre? ¿Cómo no sabía nada de esto? Sin dudarlo, llamé a Enrique. ¿Por qué está Maribel en una foto con mi madre?, le pregunté, sin rodeos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que respondiera, su voz más seria de lo que jamás la había oído. Camila, creo que debemos hablar en persona. Cuando colgué, supe que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Fui al encuentro con Enrique con una mezcla de rabia y expectativa. Nos vimos en una cafetería en el centro de Madrid, un lugar neutral donde nadie podría levantar sospechas. Él llegó puntual, con el rostro tenso y una mirada esquiva que delataba que sabía más de lo que quería admitir. ¿Entonces?, pregunté directamente deslizando la foto sobre la mesa. Enrique suspiró, evitando mi mirada mientras observaba la imagen como si la estuviera viendo por primera vez. Camila, no quería que esto saliera a la luz, no así. ¿Así cómo?, insistí, cruzando los brazos. La ira se acumulaba en mi pecho. Él tomó un sorbo de su café, claramente ganando tiempo para pensar en una excusa que pudiera convencerme. Finalmente levantó la vista. Maribel conoció a tu madre porque nuestras familias trabajaron juntas en el pasado. ¿Trabajaron juntas?, repetí, sin creerle del todo. Sí, tu madre era una empresaria brillante, pero confiaba demasiado en la gente equivocada. Como tú, por ejemplo, solté con sarcasmo. Enrique me lanzó una mirada fría, pero continuó. Ella y mi padre tenían un negocio en común. Algo salió mal y las cosas se complicaron. No sé todos los detalles, pero el incendio en tu casa no fue un accidente. Mis manos comenzaron a temblar bajo la mesa. ¿Qué estás diciendo, Enrique? Digo que hay cosas que deberías dejar en el pasado. Escucha, Camila, no te conviene seguir revolviendo esto. Mi paciencia se agotó. Me levanté de la silla, inclinándome sobre él. ¿Por qué siempre tienes que proteger a Maribel? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Enrique desvió la mirada una vez más, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí de la cafetería, dejando atrás a un hombre que claramente sabía demasiado. De vuelta en mi apartamento, intenté ordenar mis pensamientos. Había algo en todo esto que no cuadraba. Si el incendio no fue un accidente, ¿quién lo provocó? ¿Y por qué Maribel parecía estar en el centro de todo? Mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer que parecía estar en sus 40, vestida con ropa sencilla y un aire de determinación. ¿Camila?, preguntó. ¿Quién eres? Me llamo Sofía. Trabajo como detective privada, y creo que puedo ayudarte. Al principio, dudé. ¿Quién era esta mujer? ¿Y cómo sabía lo que estaba pasando? Pero Sofía parecía conocer detalles que solo alguien con acceso a información privilegiada podría tener. ¿Cómo sabes lo del incendio?, le pregunté, cerrando la puerta detrás de ella. Sofía se sentó en el sofá y sacó un sobre con documentos que parecían oficiales. Hace años, investigué un caso relacionado con la familia de tu esposo. Lo que descubrí no fue suficiente para presentar cargos, pero vi cosas. Y cuando escuché que habías dejado a Enrique, supe que podría interesarte. Abrí el sobre y encontré copias de contratos, correos electrónicos antiguos y una foto que me dejó helada. Mi madre, Enrique y su padre en una reunión, con Maribel de pie al fondo, observando. ¿Qué demonios significa esto?, pregunté, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a invadir mi mente. Significa que la familia de la Vega usó a tu madre como chivo expiatorio para encubrir una serie de fraudes. Cuando ella empezó a sospechar y quiso salirse del negocio, algo sucedió. ¿El incendio? Sofía asintió con gravedad. Tía asintió. Creo que Maribel tuvo un papel más importante en esto de lo que Enrique está dispuesto a admitir. Sentí que me faltaba el aire. Todo esto era demasiado, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Si lo que Sofía decía era cierto, tenía que descubrir la verdad. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, finalmente decidida a actuar. Sofía me miró con una sonrisa aprobadora. Para empezar, necesitamos pruebas, y creo que sé por dónde empezar.
Esa misma noche, mientras revisaba los documentos que Sofía había traído, encontré una copia de un antiguo testamento. Mi madre había dejado todo a mi nombre, pero alguien había hecho cambios poco antes de su muerte. El nombre de Maribel aparecía en las notas al margen. ¿Qué haces tú aquí, Maribel?, murmuré para mí misma, sintiendo una mezcla de rabia y temor. De repente mi teléfono vibró con un mensaje de Enrique. Camila, no sé qué crees que estás haciendo, pero quiero que sepas que estás jugando con fuego. Esto no va a terminar bien para ti. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba. Ya no había lugar para el miedo. Si Enrique pensaba que podía intimidarme, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, la advertencia de Enrique seguía rondando en mi mente. Estás jugando con fuego, había dicho, pero ya no me importaba. Lo que él no sabía era que ese fuego que intentaba usar contra mí sería la chispa que consumiría todo a su alrededor. Sofía y yo decidimos empezar por la propiedad de Galicia, la casa que Enrique y Maribel intentaban vender. Era mi herencia, mi último vínculo con mis padres. Y algo me decía que ese lugar guardaba más secretos de los que cualquiera podría imaginar. El viaje fue tenso. Aunque no lo admitiera en voz alta, sentía miedo. Galicia era un lugar lleno de recuerdos, pero también de dolor. No había vuelto desde el incendio, y la idea de enfrentarme a ese pasado me revolvía el estómago. Sofía parecía notar mi incomodidad. Camila, no tienes que hacer esto sola. Si en algún momento necesitas parar, me lo dices. Gracias, pero no voy a parar hasta descubrir la verdad. Llegamos al anochecer. La casa estaba en ruinas, tal como la recordaba, pero ahora parecía más siniestra, como si guardara las cicatrices de algo más profundo que un simple accidente. Al entrar, el olor a humedad y cenizas aún impregnaba el aire. Mientras explorábamos, Sofía encontró algo que llamó su atención, una pequeña caja metálica enterrada parcialmente bajo los escombros. Cuando la abrimos, encontramos una colección de papeles quemados. La mayoría eran ilegibles, pero había un fragmento de una carta que aún podía descifrarse. No puedo seguir ignorando lo que están haciendo. Si algo me pasa, por favor, cuida de Camila. Reconocí la caligrafía de mi madre al instante. Era su letra. Esto lo cambia todo, murmuré, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí. Sofía asintió, examinando el resto de los papeles. Esto es suficiente para empezar a presionar a los de la Vega, pero necesitamos más, algo que los ate directamente al incendio. Antes de que pudiera responder, escuché el crujido de pasos detrás de nosotras. Giré rápidamente, y allí estaba Enrique, con una expresión de ira que jamás le había visto antes. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Camila? Buscando la verdad, respondí, manteniendo mi posición. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Esto no te llevará a ninguna parte. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué estás aquí? Lo desafié. Enrique dio un paso adelante, su mirada fija en la caja que aún sostenía Sofía. Devuélveme eso. No es tuyo. Es de mi madre. Todo esto es de ella, respondí, apretando los dientes. No entiendes nada, Camila. Esto no se trata solo de ti. Hay cosas que... ¿Qué cosas, Enrique? ¿Qué estás ocultando? El silencio que siguió fue ensordecedor. Enrique parecía debatirse entre decir algo o simplemente quitarme la caja por la fuerza. Finalmente, se giró hacia Sofía. Espero que sepas en qué te estás metiendo. Ayudarla no te hará ningún bien. Eso lo decidiré yo, respondió Sofía con calma. Enrique se fue sin decir nada más, pero sabía que esto no había terminado. Su presencia allí confirmaba lo que ya sospechábamos. La familia de la Vega estaba involucrada en el incendio, y Enrique estaba desesperado por mantenerlo en secreto. De vuelta en Madrid, Sofía y yo empezamos a organizar las pruebas. Cada documento, cada fragmento de la carta, cada fotografía, todo era una pieza del rompecabezas. Sin embargo, aún faltaba una parte crucial. ¿Cómo encajaba Maribel en todo esto? Una noche, mientras revisaba el diario de mi madre, encontré una anotación que había pasado por alto. Maribel siempre está cerca de ellos, como una sombra. No puedo confiar en ella. Es más peligrosa de lo que parece. Peligrosa. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. ¿Qué podía haber hecho Maribel para que mi madre la considerara peligrosa? No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un video. Al abrirlo, mi sangre se heló. Mostraba a Maribel en mi casa, en Galicia, el día del incendio. Estaba hablando con alguien que no podía ver claramente, pero sus palabras eran claras. Esto tiene que parecer un accidente. Nadie puede saber la verdad. El video terminó abruptamente, dejándome temblando. Sofía, que había estado mirando por encima de mi hombro, murmuró: «Ahora tenemos algo que los de la Vega no podrán ignorar». Sabía que esto era solo el comienzo. El video era una prueba,
pero también era una amenaza. Si lo habíamos recibido, significaba que alguien más sabía lo que estábamos haciendo. En ese momento, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era Enrique. Camila, por tu bien, detente. No tienes idea de lo que estás desafiando. Colgué sin responder, pero su advertencia solo reforzó mi determinación. Estaba claro que había tocado un nervio, y ahora no había vuelta atrás. Después de recibir el video, mi mente no podía descansar. La imagen de Maribel, hablando con alguien en mi antigua casa, era como una daga clavada en mi pecho. El miedo y la rabia competían por el control de mi corazón, pero esta vez no iba a permitir que el miedo ganara. Sofía y yo pasamos horas analizando el video, intentando identificar a la figura con la que Maribel hablaba. Era un hombre, eso estaba claro, pero su rostro permanecía oculto por las sombras. Este tipo no quiere que lo reconozcan. Mira cómo se posiciona. Siempre fuera del alcance de la luz, dijo Sofía, mientras pausaba el video una vez más. Entonces, ¿cómo podemos averiguar quién es?, pregunté frustrada. Sofía se inclinó hacia la pantalla, señalando un pequeño detalle en la esquina inferior. ¿Ves eso? Es un sello de tiempo. El video fue grabado por una cámara de seguridad. Si podemos rastrear el dispositivo, podríamos encontrar el archivo original, quizá con mejor calidad. Ese fue nuestro nuevo objetivo. Localizar la cámara de seguridad que había captado esa conversación podría ser nuestra única oportunidad de obtener más respuestas. Decidimos volver a Galicia, esta vez con más cautela. Sofía había contactado a un amigo suyo que era experto en tecnología y podría ayudarnos a rastrear la fuente del video. Mientras tanto, yo intentaba mantener un perfil bajo, aunque sabía que Enrique no iba a quedarse de brazos cruzados. El viaje fue silencioso. Podía sentir la tensión en el aire, como si cada kilómetro que avanzábamos nos acercara más al peligro. Cuando llegamos, comenzamos a investigar en los alrededores de la propiedad, buscando alguna pista de dónde podría haber estado instalada la cámara. Finalmente, en uno de los árboles cercanos a la casa, Sofía encontró algo. Aquí está, o mejor dicho, aquí estaba. Parece que alguien intentó desmontarla, pero dejaron restos del soporte. Era un avance, pero también una señal de que estábamos siendo seguidas. Mientras Sofía recogía las piezas del soporte para analizarlas, noté algo más. Marcas de neumáticos frescas en el suelo, como si alguien hubiera estado aquí recientemente. No estamos solas, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche decidimos quedarnos en un hotel cercano para evitar riesgos. Mientras revisábamos lo que habíamos encontrado, Sofía recibió una llamada de su contacto. Las marcas coinciden con un modelo de cámara que pertenece a una empresa de seguridad local. Según mis registros, fue alquilada hace varios años, por la familia de la Vega. La revelación me dejó helada. Enrique y su familia no solo sabían del incendio, sino que probablemente habían estado vigilando la propiedad desde entonces. Esto confirma que están ocultando algo, dije, apretando los puños. Sí, pero también significa que probablemente sepan que estamos aquí. Tienes que tener cuidado, Camila. No fue hasta la madrugada cuando la situación se tornó peligrosa. Mientras dormíamos, escuché un ruido fuera de nuestra habitación. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido, y miré por la mirilla de la puerta. Allí estaba Enrique, discutiendo con un hombre que no reconocí. No puedes dejar que esto siga así, decía el hombre, claramente alterado. Estoy manejándolo. No necesitas intervenir, respondió Enrique, su tono lleno de irritación. Si ella encuentra la verdad, todo se derrumbará. No podemos permitirlo. Me alejé de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia Sofía y la desperté. Enrique está aquí. Nos encontraron. Sofía reaccionó rápido, recogiendo nuestras cosas y preparándose para salir. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Camila, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo. Mi cuerpo se tensó, pero Sofía mantuvo la calma. Señaló la ventana, indicándome que era nuestra única salida. Sin pensarlo dos veces, abrimos la ventana y salimos al balcón, deslizándonos hacia el suelo. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás. Y en cuestión de minutos estábamos en la carretera, dejando atrás a Enrique y a su misterioso acompañante. Cuando finalmente nos detuvimos en un área de descanso, mi teléfono comenzó a sonar. Era Enrique, otra vez. No respondí, pero dejó un mensaje que hizo que la sangre se me helara. Camila, no sabes con quién estás jugando. Esto no es solo sobre mí. Si sigues por este camino, alguien más saldrá lastimado, y no seré yo quien lo detenga. Miré a Sofía, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Esto ya no es solo un juego de poder, dije con la voz temblorosa. No, esto es una guerra, respondió Sofía, con una determinación que reflejaba la mía. Sabía que Enrique estaba dispuesto a todo para detenernos, pero lo que no sabía era que yo también estaba lista para luchar hasta el final. Con cada paso que daba,
Sentía como si una cuerda invisible me estuviera envolviendo, apretándome más cerca de una verdad que aún no podía ver con claridad. Enrique estaba desesperado, y su mensaje solo confirmó lo que ya sospechaba. Alguien más estaba involucrado, alguien con más poder y menos escrúpulos. Sofía y yo pasamos la noche en un motel anónimo, lejos de cualquier ciudad donde Enrique pudiera rastrearnos. Su contacto tecnológico había conseguido restaurar parte de los datos del soporte de la cámara encontrada en Galicia. Lo que reveló no solo nos dejó en shock, sino que también nos dio una dirección, un almacén abandonado en las afueras de Vigo. Es un riesgo, pero creo que allí podrían guardar algo importante, dijo Sofía mientras conducíamos hacia el lugar. Llegamos al almacén al anochecer. Estaba desierto, con ventanas rotas y una atmósfera que gritaba peligro. A pesar de mis nervios, sabía que no podía retroceder. Sofía me miró y asintió. Estaré contigo todo el tiempo. Si algo sale mal, llamamos a la policía. La entrada principal estaba cerrada con un candado viejo que Sofía abrió fácilmente con una ganzúa. El interior estaba oscuro, pero la luz de nuestras linternas reveló un espacio lleno de cajas y archivos cubiertos de polvo. Era evidente que alguien había usado este lugar como escondite, pero hacía tiempo que no lo visitaban. Revisamos caja por caja, encontrando documentos que al principio parecían irrelevantes, pero entonces, en una carpeta oculta bajo una pila de papeles, descubrimos algo que lo cambió todo. Facturas y registros que conectaban a la familia de la Vega con una compañía ficticia que había recibido pagos sustanciales poco antes del incendio. Esto es lo que necesitábamos, murmuró Sofía, revisando las fechas y las firmas. ¿Qué es esa empresa?, pregunté, señalando el nombre. Inversiones Elipse. Sofía tomó una foto de los documentos. Es una fachada. Una empresa que no existe realmente, usada para lavar dinero o desviar fondos. Lo que me preocupa es que esta transacción ocurrió solo días antes del incendio en tu casa. Antes de que pudiéramos continuar, un ruido nos hizo congelarnos. Pasos. Alguien más estaba allí. Apagamos nuestras linternas y nos escondimos detrás de unas cajas. Desde nuestra posición, vimos a 2 hombres entrar al almacén, hablando en voz baja. ¿Estás seguro de que esto es necesario?, dijo uno de ellos. Sí. Enrique no quiere dejar nada al azar. Tenemos que destruir lo que quede aquí. Mis manos temblaban mientras los observaba. Los hombres se acercaron a la misma pila de cajas que habíamos revisado. Uno de ellos sacó un bidón de gasolina y comenzó a rociar los papeles. Van a quemarlo todo, susurré a Sofía, que ya estaba marcando a la policía en su teléfono. Antes de que pudiera terminar la llamada, los hombres notaron algo. Una linterna que habíamos dejado caer sin darnos cuenta. «¡Hay alguien aquí!», gritó uno de ellos, sacando un arma. Corrimos hacia la salida, esquivando cajas y pilas de documentos. Los hombres nos persiguieron, y escuché un disparo que rebotó contra una pared cercana. Mi corazón latía con fuerza, pero logramos salir y subir al coche antes de que nos alcanzaran. Mientras Sofía conducía a toda velocidad, miré hacia atrás y vi humo saliendo del almacén. Habían encendido el fuego para destruir lo que no habían podido llevarse. Llegamos a un lugar seguro y nos detuvimos para recuperar el aliento. «Esto está más allá de Enrique», dijo Sofía, encendiendo un cigarrillo con las manos temblorosas. «¿Qué quieres decir? Estos hombres no eran simples matones. Están entrenados, organizados. Esto huele a algo más grande, Camila». Esa noche, mientras revisábamos las fotos de los documentos que habíamos conseguido salvar, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Una lista de nombres. Entre ellos, el de Maribel aparecía junto al título socia fundadora. Maribel no es solo una víctima en todo esto. Es una de las que lo inició, dije en voz baja. Sofía me miró con una expresión sombría. Esto confirma lo que sospechábamos, pero también significa que estamos en peligro real. Si ellos saben que tenemos esto, no van a detenerse hasta que nos callen. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era un video. Al abrirlo, vi algo que me hizo sentir una mezcla de terror y furia. Enrique y Maribel, en una reunión con uno de los hombres que habíamos visto en el almacén. «Tenemos que actuar rápido. Camila está más cerca de lo que creemos», decía Enrique en el video. Sabía que este juego de mentiras estaba llegando a su punto de quiebre. No podía permitir que me silenciaran, no cuando la verdad estaba tan cerca de salir a la luz. El amanecer en Madrid nunca se sintió tan hostil. Cada sombra parecía esconder un enemigo. Cada ruido me hacía girar con el corazón en la garganta. El video que había recibido dejaba claro que Enrique y Maribel estaban desesperados. Su plan para destruir las pruebas en el almacén falló en parte porque logramos rescatar los documentos. Ahora sabían que yo estaba un paso más cerca de la verdad. Sofía y yo nos reunimos temprano en su oficina.
La sala estaba llena de fotografías, notas y recortes organizados en un tablón. En el centro, un círculo rodeaba la palabra Maribel. «Esta mujer no es lo que aparenta ser», dijo Sofía, encendiendo otro cigarrillo mientras señalaba las conexiones que había trazado entre los nombres de los documentos y los registros que había investigado. «Lo sé», respondí, estudiando la foto de Maribel en el tablón. Parecía tan inocente, tan confiada, pero ahora sabía que esa era su fachada. Enrique está claramente atrapado, pero no es él quien lidera esto. Maribel tiene más poder del que deja ver, continuó Sofía. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que la rabia crecía en mi interior. Sofía me miró con determinación. Exponerlos. Pero para hacerlo necesitamos más pruebas. Las piezas comenzaron a encajar cuando Sofía descubrió algo clave en los documentos que habíamos recuperado del almacén. Una cuenta bancaria en un paraíso fiscal que conectaba directamente a Maribel con transferencias realizadas por Inversiones Elipse. Había un patrón claro, pero también una irregularidad. Una transacción reciente que había sido desviada a una cuenta personal en España. Esto es raro, dijo Sofía, frunciendo el ceño mientras ampliaba los datos en su portátil. ¿Qué significa? Que Maribel está sacando dinero del esquema. Esto podría ser útil para enfrentarlos. Decidimos seguir el rastro del dinero. Contactamos a un experto en fraudes financieros, un viejo amigo de Sofía llamado Marcos, quien accedió a ayudarnos a rastrear la cuenta sin levantar sospechas. Esto llevará tiempo, advirtió Marcos mientras revisaba los datos. No tenemos tiempo, respondí con firmeza. Mientras esperábamos, Sofía y yo decidimos investigar el entorno de Maribel. Pasamos días observándola, siguiendo sus movimientos, documentando cada lugar al que iba. Una noche, descubrimos algo que nos dejó boquiabiertas. Maribel tenía una reunión clandestina con un hombre mayor, elegante, en un restaurante exclusivo del centro de Madrid. Ese es Lorenzo Cifuentes, murmuró Sofía mientras observábamos desde el coche estacionado al otro lado de la calle. ¿Quién es? Un empresario corrupto conocido por lavar dinero y manejar redes ilegales. Está vinculado a varios políticos. Si Maribel está con él, esto es más grande de lo que imaginábamos. Decidimos grabar la reunión desde lejos, documentando sus gestos y la conversación que logramos captar con un micrófono direccional. Lo que escuchamos fue revelador. Maribel estaba negociando un nuevo trato, mencionando algo sobre asegurarse de que Camila no sea un problema. «Esa maldita», murmuré apretando los puños. Esa noche volvimos al apartamento de Sofía con las grabaciones. Mientras revisábamos el audio, recibimos un mensaje de Marcos. Había encontrado algo, una transacción reciente que Maribel había realizado hacia una propiedad en las afueras de Madrid. «Creo que esta propiedad podría ser un punto clave», dijo Marcos. Al día siguiente, nos dirigimos hacia el lugar. Era una mansión enorme, rodeada por altos muros y cámaras de seguridad. Desde una colina cercana, usamos un par de binoculares para observar. Vimos coches entrando y saliendo, algunos de ellos pertenecientes a figuras prominentes que Sofía reconoció. «Esto es más que una simple mansión, es un centro de operaciones», dijo Sofía, tomando fotos. Decidimos acercarnos de noche. Con las herramientas de Sofía, logramos burlar las cámaras y entrar por una puerta lateral. La tensión era palpable mientras nos movíamos por los pasillos oscuros, buscando algo que pudiera incriminar a Maribel y su red. En una sala al fondo, encontramos un pequeño despacho lleno de archivos y una computadora. Mientras Sofía revisaba los papeles, yo conecté un dispositivo que Marcos nos había dado para copiar los datos del ordenador. De repente, escuchamos pasos acercándose. «Apúrate», susurré sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. «Un minuto más», respondió Sofía, sus manos volando entre los papeles. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Contuve la respiración, esperando que pasaran de largo, pero la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Maribel, acompañada por dos hombres armados. «Vaya, vaya, Camila, siempre tan curiosa», dijo con una sonrisa venenosa. No había salida. Nos llevaron a otra sala y nos hicieron sentarnos mientras Maribel nos miraba con esa expresión arrogante que siempre había odiado. «¿De verdad creías que ibas a salirte con la tuya?», preguntó cruzándose de brazos. «No tienes idea de lo que estamos haciendo, ¿verdad?», respondí, intentando mantener la calma. «Sé exactamente lo que estás haciendo, y por eso voy a asegurarme de que no vuelvas a interponerte». Uno de los hombres recibió una orden de Maribel y salió de la sala. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Antes de que pudiera pensar en algo, Sofía habló. «Tienes miedo, ¿verdad, Maribel? Por eso intentas silenciarla». Maribel se acercó a ella, inclinándose para mirarla directamente a los ojos. «No es miedo, querida, es precaución». En ese momento, escuchamos un ruido fuerte en el pasillo, gritos, órdenes, y luego, disparos.
Los hombres de Maribel salieron corriendo, dejándonos momentáneamente solas. ¿Qué está pasando?, pregunté, mientras Sofía intentaba desatar sus manos. La respuesta llegó cuando la puerta se abrió de golpe y Marcos apareció, acompañado de varios agentes de policía. «Creo que la fiesta ha terminado, señoras», dijo con una sonrisa triunfante. Maribel intentó escapar, pero los agentes la detuvieron. Aunque era solo el comienzo de su caída, sentí una satisfacción amarga al verla finalmente acorralada. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez, sentí que el viento comenzaba a soplar a mi favor. No pude dormir esa noche. El video de Enrique y Maribel, reunidos con esos hombres, no dejaba de reproducirse en mi cabeza. Sus palabras eran claras. Sabían que estaba cerca de descubrirlo todo, y estaban dispuestos a actuar antes de que eso sucediera. A la mañana siguiente, Sofía y yo decidimos movernos rápido. Teníamos que tomar el control antes de que ellos lo hicieran. Revisamos las fotos de los documentos recuperados del almacén, enfocándonos en los nombres. Cada uno de ellos parecía estar relacionado con una serie de transacciones sospechosas que vinculaban directamente a la familia de la Vega, con actividades ilegales. Entre los nombres había uno que resaltaba: Rafael Escudero. ¿Quién es este tipo?, pregunté, señalando el nombre subrayado en varios documentos. Sofía buscó en su teléfono y encontró información que me dejó helada. Rafael Escudero es un político bastante influyente en Galicia. Está vinculado a múltiples casos de corrupción, pero nunca ha sido procesado. Parece que es uno de los principales contactos de la familia de la Vega. Entonces, si lo confrontamos, ¿podemos desenmascarar a Enrique y Maribel? Sofía negó con la cabeza. No directamente. Este tipo es poderoso, y probablemente esté protegido. Pero si encontramos algo sólido que lo conecte al incendio o a las transacciones fraudulentas, podríamos hacer que hable. Decidimos que nuestra próxima misión sería infiltrarnos en una de las reuniones de Rafael Escudero, quien asistiría a un evento político en Santiago de Compostela. Si había algo que aprender sobre sus conexiones con los de la Vega, ese era el lugar para empezar. La noche del evento, Sofía y yo nos infiltramos con identidades falsas. Había reservado un vestido elegante, y Sofía se encargó de conseguir credenciales para entrar como prensa. El salón estaba lleno de políticos, empresarios y figuras influyentes. La ostentación era palpable, y cada sonrisa enmascaraba una intriga oculta. Mientras Sofía distraía al personal de seguridad, yo me deslicé hacia una sala privada donde sabía que Rafael Escudero estaría reuniéndose con un grupo selecto de invitados. Desde una pequeña rendija, pude ver a Maribel. Estaba allí, sentada junto a Rafael, con su típico aire de superioridad. «Todo está en orden», decía Maribel. «Enrique ya se está ocupando de las últimas complicaciones». «Espero que tengas razón, Maribel. La última vez que Enrique dejó cabos sueltos, casi perdemos todo». Mi corazón latía con fuerza. No sabía a qué complicaciones se referían, pero estaba claro que hablaban de mí. Maribel parecía disfrutar de su posición, manejando la situación con una confianza que me enfermaba. «No te preocupes, Rafael. Nadie podrá detenernos. Camila es solo una molestia menor. Enrique se encargará de ella». Cada palabra era como un golpe. Sofía había tenido razón. Esto iba mucho más allá de Enrique. Maribel no era una simple socia. Era una pieza clave en todo este juego sucio. Antes de que pudiera escuchar más, una mano firme se posó en mi hombro. «¿Qué haces aquí?», preguntó un guardia de seguridad, su tono frío y amenazante. Pensé rápido. «Lo siento, me perdí buscando el baño», respondí con una sonrisa nerviosa. El guardia no pareció convencido, pero antes de que pudiera decir algo más, Sofía apareció con una actitud autoritaria. «Ahí estás. Te he estado buscando por todo el lugar. Vamos, necesitamos tu cámara». Sin esperar respuesta, Sofía me tomó del brazo y me sacó del lugar antes de que el guardia pudiera detenernos. «¿Lo conseguiste?», preguntó mientras caminábamos rápidamente hacia la salida. «Sí, Maribel está trabajando directamente con Rafael, y mencionaron algo sobre Enrique ocupándose de mí». Sofía asintió, claramente preocupada. «Tenemos que movernos rápido, Camila. Si saben que estás aquí, probablemente intenten atacarte antes de que puedas exponerlos». De regreso en nuestro escondite, revisamos las grabaciones que había logrado hacer con mi teléfono. Aunque el audio no era perfecto, había suficientes frases comprometedoras para vincular a Maribel y Rafael en actividades sospechosas. Mientras planeábamos nuestro próximo paso, mi teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. Al responder, una voz distorsionada habló al otro lado. «Deja de husmear, Camila. ¿No sabes con quién estás jugando? ¿Quién eres?», pregunté, aunque ya sabía que no obtendría respuesta. «Esto es una advertencia. Si no retrocedes, no solo tú saldrás lastimada. Piensa en Sofía». Colgaron antes de que pudiera decir algo más.
Sentí un nudo en el estómago. No solo estaban amenazándome a mí, ahora Sofía también estaba en peligro. Esto se está saliendo de control, dije, mirando a Sofía. Ella, sin embargo, estaba más decidida que nunca. Entonces es hora de que llevemos esto al siguiente nivel. Si quieren jugar sucio, nosotras jugaremos más sucio. Sabía que Sofía tenía razón. No podíamos retroceder. La única forma de salir de esto era exponiéndolos completamente. Y eso significaba enfrentar a Enrique, Maribel y Rafael de frente, sin importar las consecuencias. Las amenazas de la llamada resonaban en mi cabeza mientras Sofía y yo elaborábamos un plan para exponer a Maribel, Enrique y Rafael. Estábamos conscientes de que ya no había vuelta atrás. Ellos sabían lo suficiente sobre nosotras como para ponernos en peligro, pero también sabíamos demasiado sobre ellos como para dejarnos silenciar sin luchar. El primer paso fue difundir las pruebas que teníamos de manera anónima. Sofía contactó a un periodista de investigación que había trabajado en casos de corrupción en Galicia. Alguien con reputación de ser incorruptible y sin miedo a exponer a los poderosos. Le enviamos una parte de las grabaciones y documentos recuperados, pero sin revelar nuestra identidad ni el alcance completo de la información. Queríamos medir su reacción antes de arriesgarnos más. ¿Crees que publicará algo?, pregunté, mirando cómo Sofía enviaba los archivos encriptados. Si tiene instinto, sabrá que esto es oro puro. Pero no podemos confiar solo en él. Si queremos que esto salga a la luz, debemos asegurarnos de que no puedan negar nada. El siguiente paso fue enfrentarnos a Enrique directamente. Sabíamos que para obligarlo a cometer un error, necesitábamos provocarlo. Sofía y yo ideamos un plan: convocar una reunión familiar en su casa. Fingiríamos que estaba dispuesta a negociar, que quería hacer las paces. Sabía que no se resistiría a la oportunidad de humillarme públicamente. La noche de la reunión, me presenté sola. Enrique me recibió con una sonrisa cínica que apenas ocultaba su desdén. Maribel estaba a su lado, impecable como siempre, irradiando esa confianza arrogante que tanto odiaba. Mis suegros y Natalia también estaban allí, todos sentados alrededor de la mesa del comedor como si estuvieran esperando un espectáculo. «Camila, qué sorpresa que hayas decidido venir», dijo Enrique, inclinándose en su silla. «A veces, para avanzar, hay que dejar atrás el pasado», respondí, adoptando un tono conciliador que sabía que desarmaría sus defensas. Maribel intervino rápidamente, con su tono venenoso disfrazado de dulzura. «Eso suena muy maduro de tu parte, Camila. Quizá finalmente estés aprendiendo a aceptar las cosas como son». Ignoré su comentario y me dirigí a Enrique. «Quiero hablar sobre la casa en Galicia. Sé que estás intentando venderla, pero he pensado en una solución que podría beneficiarnos a ambos». Enrique arqueó una ceja, claramente intrigado. «¿De qué solución hablas?» Estaba pensando en firmar una renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad, a cambio de algo pequeño. Maribel soltó una carcajada. ¿Algo pequeño? ¿Cómo qué? Me incliné hacia adelante, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente baja como para que pareciera un secreto, pero lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. Quiero la verdad sobre lo que pasó con mis padres. El silencio cayó sobre la sala como una losa. La sonrisa de Enrique desapareció al instante, y Maribel dejó de jugar con su copa de vino. «No sé de qué estás hablando», respondió Enrique, fingiendo calma, aunque sus manos se tensaron sobre la mesa. «Sabes perfectamente de qué hablo. Tengo pruebas, Enrique. Y si no me dices la verdad ahora mismo, esas pruebas verán la luz». «¿Pruebas?», interrumpió Maribel, su tono nervioso por primera vez. Saqué mi teléfono y reproduje el video donde ella hablaba con Rafael Escudero en el almacén. Sus palabras resonaron en la sala como un disparo. «Nadie puede saber la verdad». La frase se repetía mientras la reproducción terminaba. «Eso no prueba nada», gritó Enrique, poniéndose de pie. «Prueba suficiente para iniciar una investigación», respondí, manteniendo la calma mientras observaba cómo el color abandonaba el rostro de Maribel. «Esto no terminará bien para ti, Camila», advirtió Enrique, su voz baja y cargada de furia. «No, Enrique, no terminará bien para ustedes». Antes de que pudiera responder, supe que había conseguido lo que buscaba. Maribel estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban, y su máscara de superioridad se había desmoronado por completo. «¡Esto es culpa tuya, Enrique!», gritó de repente, girándose hacia él. «Si hubieras manejado esto desde el principio, ella nunca habría llegado tan lejos». «¡Cállate, Maribel!», respondió Enrique perdiendo el control. «¿Por qué? Sí, ya sabe todo». «Sí, Camila, estábamos allí el día del incendio, pero no fue un accidente. ¿Verdad, Enrique?». La confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago, aunque ya lo sospechaba. Escucharlo de su boca lo hacía real. «Tú misma lo pediste», continuó Maribel, ahora desquiciada.
Dijiste que necesitábamos asegurarnos de que no quedaran rastros. Fuiste tú quien encendió la maldita llama. Enrique intentó callarla, pero ya era demasiado tarde. Tenía lo que necesitaba. Gracias, Maribel. Acabas de hacer mi trabajo mucho más fácil. Me levanté, dejando a todos en un estado de confusión y furia. Al salir de la casa, vi cómo Maribel y Enrique comenzaban a pelearse, y supe que sus días de control estaban contados. Cuando llegué a mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje del periodista al que habíamos enviado las pruebas. He recibido todo. Publicaremos mañana. Miré hacia la casa una última vez antes de arrancar el motor. El castillo de mentiras de Enrique y Maribel estaba a punto de derrumbarse, y yo estaba lista para verlos caer. La mañana siguiente comenzó con un estallido mediático. El periodista había cumplido su palabra. Las pruebas, grabaciones y documentos que enviamos estaban en las portadas de los principales diarios y sitios web de España. El titular principal era devastador: corrupción, fraude y encubrimiento. La familia de la Vega en el ojo del huracán. Las fotos de Enrique, Maribel y Rafael Escudero estaban por todas partes. Cada una de las transacciones fraudulentas, los negocios turbios y las conexiones con el incendio de mi casa fueron detalladas en el artículo. Aunque no había suficiente evidencia para una acusación formal todavía, la presión pública estaba comenzando a hacer su trabajo. Pasé la mañana viendo cómo las noticias se difundían, mientras mi teléfono no dejaba de vibrar. Enrique intentó llamarme varias veces, pero ignoré cada una de sus llamadas. Sabía que, en este momento, debía mantenerme un paso adelante. Sofía llegó al apartamento con una expresión de satisfacción. Lo logramos, Camila. Han empezado a investigar oficialmente a Rafael Escudero. La prensa no lo va a soltar. Y si él cae, Enrique y Maribel caerán con él. ¿Y qué pasa si intentan detenerme?, pregunté, sabiendo que Enrique no se rendiría fácilmente. Tienen más que perder que tú. Ahora solo tenemos que mantenernos alerta. Esto no ha terminado. Esa misma tarde, recibí un mensaje anónimo con un archivo adjunto. Era un video, pero esta vez no era de Maribel o Enrique. Mostraba a Rafael Escudero en una reunión privada, hablando con dos hombres que parecían nerviosos. Si esa mujer sigue adelante, nos arruinará a todos. Necesitamos encontrar una forma de silenciarla, y no me importa cómo lo hagan, decía Rafael, golpeando la mesa con el puño. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que hablaba de mí. Este video, aunque poderoso, era también una amenaza velada. Alguien quería que supiera que estaba siendo observada, que estaban dispuestos a detenerme por cualquier medio. Sofía, que estaba sentada junto a mí, tomó el teléfono y revisó el video cuidadosamente. Esto es una advertencia, pero también es una prueba. Si Rafael está dispuesto a hacer algo tan extremo, significa que está desesperado. Y eso nos da ventaja. ¿Ventaja?, pregunté, sin poder contener el miedo que crecía en mi interior. Sí, cuando la gente está desesperada, comete errores, y nosotros vamos a usar esos errores en su contra. 2 días después, Rafael Escudero convocó una conferencia de prensa para intentar limpiar su nombre. Sofía y yo sabíamos que este era el momento perfecto para golpear. Nos infiltramos entre los asistentes, con cámaras y grabadoras listas. Cuando Rafael comenzó a hablar, todo parecía cuidadosamente ensayado. Estas acusaciones son completamente falsas. Mi relación con la familia de la Vega siempre ha sido estrictamente profesional y jamás he estado involucrado en actividades ilegales, declaró, con una sonrisa tensa. No pude contenerme más. Me levanté entre la multitud, sosteniendo mi teléfono con el video que había recibido. ¿Y cómo explicas esto, Rafael?, pregunté, mi voz resonando en la sala. Todos se volvieron hacia mí mientras reproducía el video frente a las cámaras. La expresión de Rafael cambió al instante. Su rostro pasó de la confianza a una mezcla de miedo y furia. «¡Eso es un montaje!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Los periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas, y su equipo de seguridad intentó sacarlo de la sala. Mientras Rafael era escoltado fuera, recibí un mensaje de Enrique. «Has cruzado la línea, Camila. Esto no terminará bien para ti». Lo ignoré, sabiendo que había puesto en marcha algo que no podía detenerse. Esa noche, mientras Sofía y yo revisábamos las grabaciones de la conferencia, recibimos una noticia que cambió el curso de todo. Rafael Escudero había sido arrestado por sospecha de corrupción. Las pruebas acumuladas eran demasiado contundentes, y los investigadores estaban comenzando a tirar del hilo. «Esto es solo el principio», dijo Sofía con una sonrisa triunfal. «Si Rafael habla, Enrique y Maribel no tendrán dónde esconderse». Pero sabía que no sería tan sencillo. Enrique y Maribel no eran del tipo que se rendía sin luchar. Esa misma noche, mi apartamento fue allanado. Mientras dormíamos, escuchamos el estruendo de la puerta siendo forzada. Corrimos hacia la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros,
mientras Sofía llamaba a la policía. Los intrusos no se llevaron nada, pero dejaron un mensaje claro. Una foto de mis padres, quemada en las esquinas, y una palabra escrita en el reverso. Detente. Mi rabia superó mi miedo. Esta vez, no iban a intimidarme. Si quieren guerra, guerra tendrán, dije, sosteniendo la foto entre mis manos. Sabía que el siguiente paso sería enfrentar a Enrique y Maribel directamente. Y esta vez, no habría misericordia. La mañana después del allanamiento, desperté con una determinación feroz. Enrique y Maribel habían intentado intimidarme, pero su estrategia solo había reforzado mi voluntad. Era hora de llevar esto hasta el final. Sofía y yo pasamos el día recopilando todo lo que habíamos reunido hasta el momento. Cada documento, cada video, cada fragmento de evidencia que conectara a Enrique, Maribel y Rafael con sus crímenes. Sabíamos que Rafael estaba contra las cuerdas después de su arresto, pero también sabíamos que los de La Vega harían todo lo posible por salvarse. Mientras revisábamos las grabaciones, Sofía recibió una llamada de su contacto en la policía. Tienen que venir ahora. Rafael está dispuesto a hablar, pero solo si recibe protección. Esto podría ser el golpe final. Nos apresuramos hacia la estación de policía, donde Rafael había sido trasladado tras su detención. Al llegar me sorprendió verlo en un estado tan vulnerable. Ya no era el político altivo que hablaba con arrogancia desde un podio, sino un hombre derrotado, acorralado por sus propias decisiones. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, evitando mi mirada mientras se acomodaba en una silla. La verdad, respondí con firmeza. Todo lo que sabes sobre Enrique, Maribel y su conexión con el incendio en Galicia. Rafael suspiró, pasando una mano temblorosa por su cabello. Maribel y Enrique siempre fueron más ambiciosos de lo que podían controlar. Maribel, en especial, no tenía límites. Cuando tu madre comenzó a sospechar sobre las transacciones ilegales, ellos vieron una amenaza. ¿Y decidieron matarla?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No fue tan simple. En un principio, solo querían asustarla para que no hablara. Pero Maribel, Rafael hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Ella insistió en que el incendio era la única forma de asegurarse de que no hubiera pruebas. Mi rabia creció al escuchar su confesión, pero mantuve la calma. ¿Y tú? ¿Qué papel jugaste en esto? Rafael bajó la mirada, incapaz de responder. Era obvio que su silencio confirmaba su complicidad. Si colaboras, podría ayudarte, intervino Sofía, con tono frío pero profesional. Pero necesitamos pruebas concretas. Rafael asintió lentamente. En el despacho de Enrique hay un cofre. Contiene documentos que podrían incriminarlos a todos. Es su seguro en caso de que las cosas salieran mal. Sabía exactamente a qué despacho se refería. La oficina privada de Enrique en nuestra antigua casa. La misma casa que ahora estaba ocupada por Maribel y la familia. Esa noche, Sofía y yo nos infiltramos en la casa. La situación era peligrosa, pero no había otra opción. Rafael nos había dado la clave para abrir el cofre, y no podía perder la oportunidad de obtener esa última pieza del rompecabezas. La casa estaba silenciosa cuando entramos. Mis recuerdos comenzaron a inundarme al ver los pasillos, las fotos familiares que ahora parecían tan distantes. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Nos dirigimos directamente al despacho. Mientras Sofía vigilaba la puerta, busqué el cofre. Lo encontré escondido detrás de un panel en la pared. Con manos temblorosas marqué la clave que Rafael me había dado. El cofre se abrió con un leve clic, revelando una pila de documentos, una memoria USB y varias fotografías. Mi corazón se detuvo al ver una de las imágenes. Era mi madre, rodeada por Enrique, Maribel y el padre de Enrique. La fecha en la parte inferior coincidía con el día anterior al incendio. Esto es suficiente para hundirlos, dije, entregándole los documentos a Sofía. De repente, escuchamos pasos. Alguien más estaba en la casa. Sofía apagó la luz mientras nos escondíamos detrás del escritorio. Desde nuestra posición, pude ver a Enrique entrando al despacho, con Maribel detrás de él. ¿Estás seguro de que está aquí?, preguntó Maribel, visiblemente irritada. Rafael es un idiota, pero sabe que este cofre es nuestra última carta. Si Camila tiene eso, estamos acabados. Sentí como mi respiración se aceleraba, pero Sofía me hizo un gesto para que permaneciera en silencio. Enrique comenzó a revisar la pared donde el cofre estaba escondido, pero al ver que estaba abierto, su expresión se torció en una mezcla de furia y pánico. ¡Ella estuvo aquí!, gritó golpeando el panel. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Maribel con un tono de desesperación que nunca había escuchado antes. No podemos dejarla viva. Si tiene estos documentos todo se acaba. Mi corazón latió con fuerza al escuchar esas palabras, pero antes de que pudieran hacer algo más, Sofía lanzó una silla hacia la ventana, creando un estruendo que los distrajo lo suficiente para que escapáramos.
Horas después, revisamos el contenido de la USB y los documentos en un lugar seguro. La evidencia era irrefutable. Transacciones fraudulentas, registros de reuniones secretas y, lo más importante, un correo electrónico donde Maribel daba la orden de iniciar el incendio. No había excusas, no había mentiras que pudieran salvarlos. Ahora teníamos todo lo necesario para destruirlos públicamente. Mi teléfono vibró con un mensaje del periodista. ¿Esto es lo que estaba esperando? Si es así, España nunca olvidará este escándalo. Sabía que, una vez más, el destino de Enrique y Maribel estaba en mis manos. Y esta vez, no habría misericordia. La mañana amaneció con un aire eléctrico. Sabía que era el día en que todo terminaría, de una forma u otra. Los documentos que habíamos recuperado del cofre de Enrique ya estaban en manos del periodista, quien prometió hacerlos públicos a primera hora. La caída de los de la Vega y de Maribel era inminente, pero no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sofía y yo nos reunimos en un café cercano para esperar las noticias. Ella estaba tranquila, como siempre, mientras yo jugaba nerviosamente con mi taza de café. «Lo hiciste, Camila», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Luchaste y ganaste». «No hasta que todos sepan la verdad», respondí, mirando la pantalla de mi teléfono en busca de la actualización del periodista. Finalmente, la noticia estalló en todos los medios. El titular era contundente. «La verdad detrás del incendio en Galicia. Los de la Vega y su red de corrupción». Cada detalle salió a la luz. Las transacciones ilegales, la conexión con Rafael Escudero. Y lo más impactante, la confesión de que Maribel había ordenado el incendio para encubrir los fraudes. Las imágenes, los correos electrónicos y los documentos respaldaban cada acusación. Los comentarios y reacciones en las redes sociales eran un torrente imparable de indignación. No pasó mucho tiempo antes de que la policía emitiera órdenes de arresto contra Maribel, Enrique y varios miembros clave de la familia. «Ya no hay forma de que se escapen de esto», dijo Sofía, sonriendo mientras revisaba las noticias en su teléfono. Pero aún no había terminado para mí. Necesitaba verlos caer con mis propios ojos. Horas después, me dirigí hacia la casa de los de la Vega, donde sabía que Enrique y Maribel aún estaban, probablemente tratando de encontrar una forma desesperada de huir. Cuando llegué, la escena era caótica. Los periodistas y cámaras rodeaban la entrada, y los agentes de policía estaban apostados por todas partes. Me mantuve a cierta distancia, observando cómo los oficiales entraban y salían de la casa. Finalmente, vi a Enrique siendo escoltado hacia un coche patrulla. Su rostro estaba pálido, y aunque intentaba mantener una fachada de dignidad, era evidente que su mundo se había desmoronado. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver la furia y la impotencia en su mirada. «Esto no termina aquí. ¡Camila! ¡Te arrepentirás!», gritó mientras lo subían al coche. Maribel fue la siguiente. A diferencia de Enrique, ella no intentó esconder su desesperación. Se resistía, gritando y llorando mientras los oficiales la escoltaban. «Todo esto es culpa tuya. Lo teníamos todo bajo control hasta que llegaste», gritó, sus palabras ahogadas por el llanto. No respondí. No necesitaba hacerlo. Verlos en ese estado era suficiente. Los días siguientes fueron una vorágine de eventos. Rafael Escudero, enfrentado a cargos graves, aceptó colaborar con las autoridades para reducir su sentencia, proporcionando información adicional sobre los crímenes de los de la Vega. Esto resultó en una serie de arrestos que desmantelaron por completo la red de corrupción que habían construido durante años. Las propiedades de la familia fueron embargadas, incluyendo la casa en Galicia, que finalmente me fue devuelta tras una larga disputa legal. Decidí restaurarla, no solo como un símbolo de justicia, sino como un homenaje a mis padres. Un año después, mi vida era completamente diferente. Había regresado a Galicia, donde encontré la paz que tanto había anhelado. Sofía y yo seguimos siendo amigas cercanas, aunque ella había retomado su carrera como detective privada en Madrid. Enrique fue condenado a 25 años de prisión, sin posibilidad de fianza. Maribel recibió una sentencia similar, aunque en entrevistas desde la cárcel seguía culpándome por su caída. Rafael Escudero, aunque logró una sentencia reducida, desapareció del ojo público, su carrera política arruinada para siempre. Natalia, mi antigua cuñada, intentó reconstruir su vida lejos del escándalo, pero el apellido de la Vega se convirtió en sinónimo de corrupción en toda España, y el estigma la siguió a donde fuera. Mis suegros, quienes nunca enfrentaron cargos, vivieron sus últimos años en la pobreza, habiendo perdido todo por las acciones de sus hijos. En cuanto a mí, aprendí a valorar mi fuerza, mi resiliencia. Sabía que nunca habría justicia completa por lo que hicieron a mis padres,
Pero la caída de los culpables era suficiente para cerrar ese capítulo de mi vida. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la casa restaurada en Galicia, sentí una paz que no había sentido en años. Por primera vez, el pasado no me pesaba. Estaba libre.